Hola, seguimos con las charlitas sobre la persuasión coercitiva que empezamos la semana pasada, sobre todo en el ámbito de la lejía, el dióxido de cloro, que muchas personas han visto un filón de negocio ahí y están por la labor de mentir, porque mienten cuando dicen que el dióxido de cloro sirve, la lejía dióxido de cloro sirve para algo más que para ser un oxidante, un blanqueante, un desinfectante y poco más. Un producto de limpieza usado en la industria y en sitios como hospitales o como clínicas dentales o incluso donde se hace diálisis, pero para limpiar las tuberías de las máquinas que necesitan este tipo de profesionales. No es para que el humano, ni animal, ni plantas lo vayan consumiendo, no. Bueno, la semana pasada hicimos un recorrido por las técnicas de persuasión coercitiva, pues las más estudiadas hasta el momento, porque van apareciendo otras técnicas nuevas conforme van apareciendo también redes sociales y conforme la vida avanza en esta sociedad tan cambiante y tan diversa. Bueno, pues el recorrido que hicimos para hacer un repaso, nos encontramos que habían técnicas basadas en el control ambiental, como son el aislamiento, el control de la información, la creación de un estado de dependencia existencial y el debilitamiento psicofísico. Entre las técnicas basadas en el control de las emociones nos encontramos con la activación de emociones negativas, la activación de emociones positivas y la aplicación selectiva de premios y castigos. Entre las técnicas basadas en el control cognitivo nos encontramos la denigración del pensamiento crítico, el uso de la mentira y el engaño, la demanda de condescendencia e identificación con el grupo, el control de la atención, el control sobre el lenguaje y la alteración de fuentes de autoridad. Dentro de las técnicas de inducción de estados disociativos nos encontramos el uso de drogas, la negación de asistencia sanitaria, el uso de rituales y otros métodos que ya los iremos viendo para obtener la disociación. También hablé un poquito sobre la técnica, bueno, empezamos con las técnicas, explicando las técnicas basadas en el control ambiental y en concreto empezamos por el aislamiento, dando la definición del aislamiento sectario y sus tipos. El aislamiento es separar o distanciar al miembro del grupo de su entorno de relaciones y de espacios significativos, promoviendo su inmersión en el espacio vital del grupo. Entonces nos encontramos, los tipos de aislamiento son el aislamiento de la familia, que es separar o distanciar al miembro del grupo de su entorno familiar, el aislamiento de los amigos y de su red de apoyo social, separar o distanciar al miembro del grupo de sus amistades y de su red de personas y de su entorno social, el aislamiento del trabajo, de los estudios y de las aficiones, separar o distanciar al miembro del grupo de la práctica de sus aficiones o de las actividades formativas y laborales externas. Y el aislamiento en un lugar de residencia, que es separar al sujeto de su hogar, de su entorno geográfico y promoviendo un alto grado de inmersión o enclaustramiento en el espacio vital del grupo. Hoy comento qué quiere decir el control de información dentro de las técnicas basadas en el control ambiental y a qué me refiero cuando alguien, normalmente el líder o la líder, selecciona y maneja la información, donde incluye la mentira y manipula el lenguaje en interés de los objetivos que se tengan en ese momento. Los que manejan el grupo invierten mucha energía y posiblemente recursos, tanto materiales como humanos, para tener el monopolio de la información que llega al acólito.
La manipulación de la información tiene como ejemplo de acciones, pues, engañar, manejar interesadamente u ocultar la información que se presenta al miembro del grupo, indicándole además el tipo de información que debe transmitir hacia afuera y el que no. Las fuentes de las que parten las informaciones, si se dejan pasar o no son imparciales. Todo esto está muy estudiado para tener la total representación con las necesidades, deseos, objetivos y estrategias de los líderes del grupo. Y están encaminadas a que las personas que forman parte de ese grupo pierdan su equilibrio entre su individualidad y su pertenencia al grupo, para poder dejar completamente obnubilado al acólito con las necesidades, deseos y caprichos y demandas que se les ocurran al líder o a los líderes. Es un momento muy delicado porque el acólito ahora es una persona que ya ha mostrado sus preferencias sociales por el grupo. Supuestamente ha roto o se ha distanciado de sus relaciones familiares, sus amistades e incluso algunos ya han perdido el trabajo. El aislamiento ha dado resultado. Reforzar los mensajes que le llegan a la persona sometida dará paso a que sus conductas estén completamente bajo el control de los líderes. El fomento de comportamientos emocionales, conductas que a los ojos de los demás no se verán ni percibirán como manipuladas, es decir, tiene que parecer que las conductas del acólito son propias y con la firma de su personalidad, porque como ya está aislada de sus relaciones sociales y están manipulándola constantemente con mensajes muy elaborados y estructurados, encaminados a que pierda el equilibrio de la individualidad y la pertenencia al grupo. Mensajes encaminados a controlar el tiempo y el ambiente físico de cada momento del día, para crear una sensación de impotencia, temor y dependencia. Tiene por objetivo suprimir conductas y actitudes previas a la participación del grupo sectario e instalar conducta y actitudes nuevas, presentando un sistema de lógica cerrado que está diseñado para cumplir con las exigencias, deseos, necesidades y objetivos del grupo coercitivo. Para el reclutamiento de acólitos es imprescindible ir allí a donde se hallen las personas, y estas personas tienen unas características propias porque se encuentran en una extrema vulnerabilidad por enfermedad propia, por enfermedad de un familiar, con pérdidas personales, materiales, culturales, con una importante desorientación social, con un evidente desajuste personal, entre otras características, y para que el abordaje a estas personas sea lo más fácil posible. El inicio de las técnicas dialécticas de persuasión personal y coercitiva empieza identificando las formas de hablar, expresarse y el lenguaje corporal de los posibles candidatos y candidatas. Inhibir la decisión voluntaria y propia con mensajes como: en este caso me voy a referir concretamente a los mensajes que están dando los que promueven la lejía dióxido de cloro, pues que cura todas las enfermedades. Y nos encontramos con los que se llama cultos de clientela. Esta persuasión coercitiva lleva a un culto de clientela, y este tipo de organizaciones buscan algo más que solo el tiempo de la persona o su atención. Buscan su dinero, su aportación, sus recursos económicos, y la mayoría de cosas cuestan, pues como por ejemplo los retiros que hacen, las audiencias que presentan, los libros, los manuales, los protocolos de actuación, etcétera, etcétera, etcétera. Y conocemos unos cuantos líderes que tienen empresas propias. Dirán que no, pero las tienen. Entonces, la publicidad en estos tiempos es muy fácil, ya que las redes sociales están llenas de los mensajes que transmiten los líderes, pues para captar nuevos adeptos y mantener a los miembros que ya tienen. Entre otras formas dialécticas persuasivas nos encontramos con la promoción del falso victimismo, como por ejemplo con frases como:
Esto es un producto vetado, no nos dejan hablar de él. Los políticos, estados, gobiernos son tiranos porque no dejan que este producto esté en los hospitales curando a los enfermos. O manifiestan explicaciones interminables de por qué los medios informativos y los gobiernos prohíben esa sustancia. Apelan a las emociones testimoniales, como por ejemplo, tenemos miles de testimonios de curaciones que se han producido por el producto milagro. Luego tergiversan los mensajes que se dan del producto, como por ejemplo, este producto lo usaba la NASA o el gobierno o cualquier ente o organización o estado, da igual, es publicidad. Luego, apelar a los supuestos valores superiores, como por ejemplo, y esto es muy dañino, esto hay que tener mucho cuidado, porque aquí sí que ya están metiendo cuñas muy peligrosas, como por ejemplo, ayúdanos a salvar vidas llenando estas encuestas si te curaste de la enfermedad que ellos estén diciendo. En un momento, hace años era el Zika, el ébola, pues hoy en día es la COVID-19. Luego intentan inducir las búsquedas de información sesgada y manipulada con mensajes como investiguen, es una información que los políticos y los médicos no quieren dar porque están vendidos a poderes superiores como la farmacia. ¿Y qué hacen? Te dan una lista de webs y páginas que hablan de lo que el líder quiere que se hable. Y luego llegamos a las falacias de autoridad como el señor, la señora y bueno, pues se pone el nombre y la titulación de la persona, que cuanto más rimbombante y largo sea mejor, y hablan de las bondades del producto milagroso. Y estos son unas pinceladas, esto no son más que unos ejemplos de la dialéctica que tienen estas personas para vender la lejía dióxido de cloro. Y como vemos, estos procedimientos son usados sistemáticamente por los líderes de los movimientos llamados alternativos ideológicos en sus tareas de captación de nuevos miembros y en su afán de fomentar la continuidad de los miembros ya incorporados. Los mensajes están en las redes sociales a miles. Diferentes personajes más o menos solventes están preparando vídeos, charlas, quedadas, seminarios, conferencias, etcétera, todo para que las cuentas corrientes bancarias de los líderes se mantengan llenas. Ganarse y mantener la confianza de los acólitos es primordial. La coerción o la manipulación utilizada son formas de influencia que buscan el control sobre otras personas y pueden darse en diferentes grados en las relaciones interpersonales y sociales. Se puede dar en diferentes entornos, tanto privados y públicos, familiares, laborales, educativos, institucionales, mediáticos, incluso religiosos y políticos. Estamos viendo cómo en otros países el consumo del dióxido de cloro está tomando un cariz de, bueno, pues hasta incluso el propio expresidente de Estados Unidos lo propuso y todos los científicos y todos los profesionales que tenía alrededor se echaron las manos a la cabeza porque decían, a ver, este loco, ¿qué está diciendo ahora? En otros países de Sudamérica tenemos todos los días en prensa las bondades de la lejía dióxido de cloro. Y también hemos tenido en prensa cómo han fallecido personas, y entre ellos un niño. Esta manipulación añade un componente de engaño, de ocultación, de distracción de los verdaderos objetivos que persigue el manipulador. Y el manipulador, uno que se hace llamar a sí mismo biofísico, que ni es biofísico ni nada y que hace 20 años estaba vendiendo motores de agua por ahí como un descosido, pues llega al caso a decir, yo no vendo nada, ¿verdad? Cuando tenemos constancia de que tiene varias empresas y de que justo en el año 2020
hizo una expansión de una de sus empresas brutal, una expansión brutal. Está vendiendo muchísimo y de hecho dejó comentarios en diferentes redes sociales que pues que se encontraba muy contento porque las cosas le estaban yendo muy bien. Así que si se falsean para que diferentes medidas, apariencias, circunstancias, hechos, información y resultado sea llenar los bolsillos de estas personas, no van a dudar en decir cualquier cosa para conseguir sus objetivos. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que sirva de algo para desenmascarar a aquellos que piensen que en aprovecharse en los momentos de vulnerabilidad cognitiva, sobre todo ahora que estamos a nivel planetario con unas carencias y unos problemas y unas percepciones sociales como de momento en Occidente no se habían visto. Así que venga, chao, nos vemos.